Muy buenas tardes, familia venezolana. Como es usual, voy a retirarme el tapaboca. Y es que hoy es martes 20 de octubre y ya nosotros estamos listos para darle la bienvenida nuevamente a su programa, Cada Familia, una Escuela. El día de hoy, felices de recibir a los estudiantes de Educación Media General, Media Técnica y la modalidad de Educación para Adultos en todas las áreas de formación. Por lo pronto, nosotros queremos que descubras de una vez cuál es la efeméride que caracteriza este día de hoy de Ciencias Naturales, así que vamos a conocer también un poco de nuestra historia en toda Venezuela y el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de octubre Día Mundial de la Estadística, siendo la estadística la rama de la matemática que estudia la variabilidad y el proceso aleatorio siguiendo las leyes de la probabilidad. La Comisión de Estadística recomendó que el Día Mundial de la Estadística debe ser observado cada 5 años. En la tarde de hoy vamos a iniciar con nuestra clase de primero y segundo año, donde nuestro tema indispensable es preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien. Y nuestro tema generador es la adolescencia, nuevas responsabilidades, el ejercicio pleno de la responsabilidad y la ciudadanía. Referente a nuestros referentes teóricos prácticos, vamos a estar trabajando lo que es la normativa legal para proteger nuestro ambiente. Como ya sabemos, nuestro tema generador son nuevas responsabilidades y ejercicio pleno de la responsabilidad. Nosotros como jóvenes, incluyéndome, debemos tener en cuenta que tenemos una responsabilidad plena hacia el cuidado y la protección de nuestro ambiente. Pero antes de conocer cómo proteger nuestro ambiente, debemos conocer la conceptualización de qué es ambiente. El ambiente está conformado por factores atmosféricos, factores climáticos, hidrológicos, geológicos y biológicos que pueden intervenir en un organismo, en una comunidad o en una población. Aunque ellos intervengan sobre nuestra vida, nosotros también tenemos una interacción sobre el ambiente. Pero debemos analizar lo siguiente: ¿qué tipo de interacción estamos teniendo con el ambiente? ¿Con qué responsabilidad estamos utilizando estos factores que nos rodean y están a nuestra disposición? Para eso, hoy vamos a conocer la legislación ambiental venezolana. La legislación ambiental es un conjunto de tratados, convenios, estatutos, leyes, reglamentos que de manera muy amplia funcionan para regular la interacción de la humanidad y el resto de los componentes biofísicos del ambiente natural, con el fin de reducir los impactos de la actividad humana tanto en el medio natural y en la humanidad. Nuestro país forma, o mejor dicho, cuenta con una legislación ambiental muy importante, iniciando con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siguiendo con nuestra Ley Orgánica del Ambiente, siguiendo con nuestra Ley Penal del Ambiente y entre otras leyes que se encargan de salvaguardar nuestros recursos naturales. Y aparte de estas leyes tenemos normativas como las normas Covenim. Aparte de esta legislación ambiental, contamos con órganos que se encargan de garantizar de que esta legislación sea cumplida y que nosotros podamos hacer ejercicio de esta legislación. Fíjense, el artículo 127 de la Constitución, o mejor dicho, de nuestra Constitución, nos dice que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.
Por esta razón, yo te invito a ti, joven, por muy joven que tú te creas o tú te sientas, yo te invito a ti a que practiques este artículo de la Constitución. Tú te puedes unir con tus familiares, te puedes unir con tu comunidad y pueden diagnosticar cuáles son aquellos elementos que están contaminando, que están interfiriendo de una manera negativa en los factores naturales que conforman tu ambiente. Ahora bien, vamos con segundo año. Sabemos que nuestro sistema natural tiene una dinámica y esta dinámica va a depender, como lo dije anteriormente, va a depender de la interacción que el hombre tenga con esta dinámica natural. Fíjense lo siguiente, un fenómeno, o mejor dicho, un evento físico es un fenómeno natural. Cuando entra en contacto con un área que es poblada o con una infraestructura que pueda ser dañada, ya se catalogaría como un riesgo natural de tipo socionatural. Fenómeno natural no quiere decir que éste pueda dañar la humanidad, pero cuando este fenómeno natural entra en contacto con la humanidad o con una infraestructura poblada, este fenómeno ya se cataloga como un riesgo natural de tipo socionatural, como en el caso de los tsunamis, los movimientos sísmicos, los huracanes, que son fenómenos naturales, pero si entran en contacto con la humanidad, sí pasan a llamarse riesgos naturales. Por esta razón es que debemos conocer la tríada de la gestión de riesgo, que consta en riesgo, vulnerabilidad y amenaza. En esta imagen nosotros visualizamos qué es vulnerabilidad, es decir, es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante. Es decir, aquí tenemos una casa que se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Tenemos el concepto de riesgo. Es cualquier situación que sugiera que una persona pudiese incrementar su posibilidad de sufrir algún daño. Y amenaza es el peligro inminente que surge de un hecho o acontecimiento que aún no ha sucedido. ¿Qué quiere decir? Tú puedes visualizar en tu comunidad o a los alrededores de tu casa cuáles de estos factores pueden cumplirse a tu alrededor de donde tú vives o alrededor de tu comunidad. Y diagnosticando estos tres factores o esta tríada, tú puedes armarte un mapa donde tú puedes canalizar cuáles son esos puntos de riesgo, esos puntos de vulnerabilidad y esos puntos de amenaza, mejor conocido como mapa de riesgo comunitario. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre un fenómeno natural causado por la propia naturaleza y cuál es la diferencia entre un fenómeno natural causado por el hombre? Aquí tenemos una simple imagen del comportamiento o de la dinámica natural. Fíjense que en esta imagen sencillamente no está afectando absolutamente a nadie. Pero vamos a suponer que yo quiero planificar una construcción justamente en la canal de este río. ¿Qué va a suceder o qué puede suceder? ¿Qué interacción puedo hacer como ser humano? Por esta razón es que yo preparé un video y en este video tú vas a visualizar de qué manera el hombre causa fenómenos naturales que pueden afectar a la humanidad. La presión de la expansión urbana y el afán de lucro de funcionarios corruptos desestimaron el conocimiento de la dinámica hidráulica del área. Se deforestó el bosque natural, se rellenaron los cauces secundarios del río, se urbanizaron las áreas más sensibles e inestables de este abanico aluvial. Se cultivó el riesgo, la vulnerabilidad y se esperó la cosecha de una catástrofe socionatural. Esta llegó en diciembre de 1999. Las lluvias extraordinarias colmanaron de sedimentos que el único cauce activo del río San Julián y grandes caudales cargados de lodo y sedimentos fluyeron por calles y avenidas. Muy bien. ¿Vieron el video? Fíjense que en ese video pudimos visualizar de qué manera el hombre interfirió en el sistema natural, en un ciclo natural, y naturalmente el sistema cumplió su ciclo.
Pero ¿quiénes fueron los afectados? Yo les invito a que ustedes, jóvenes, familia, saquen sus propias conclusiones. Muy bien. Fíjense, nuestro país es un país altamente sísmico, es un país propenso a vivir riesgos naturales en todo momento. ¿Sabías que en Venezuela tiembla todos los días? ¿Sabías que en Venezuela se encuentra la placa tectónica más activa del planeta? Por esa razón es que nuestro país cuenta con los entes gubernamentales como Funvisis, INAME, Protección Civil, nuestro cuerpo de bomberos, que son aquellos órganos encargados de intervenir, de protegernos y de auxiliarnos a la hora de un evento o de un riesgo socionatural. Muy bien, para finalizar, yo te invito a ti, chicos de primer año, describe brevemente en tu cuaderno las normativas legales en materia ambiental en Venezuela. Tú vas a leer las normativas legales como la Constitución, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Penal del Ambiente y entre todas esas leyes que puedas encontrar y puedes hacer una descripción de esos artículos. No solamente haz la descripción, puedes tomar en práctica. Y las actividades de segundo año. A través de un mapa mental explica el ciclo de la gestión de riesgo. Esto ha sido todo para primero y segundo año. Ahora bien, vamos con tercero, cuarto y quinto. Tercero, cuarto y quinto, nuestro tema indispensable es adolescencia y juventud. Y nuestro tema generador es el mismo de primero y segundo año. Nuestros referentes teóricos prácticos, nosotros vamos a conversar en cuanto a tu proyecto de vida. ¿Qué tan importante es tu proyecto de vida? Para conocer la importancia de tu proyecto de vida, antes que nada, debemos tener presente que la familia es aquel componente elemental de toda sociedad, donde cada individuo unido por lazos de sangre o afinidades logra proyectarse y desarrollarse. Pero, ¿qué debe existir para que se dé este concepto o para que se materialice este concepto en una familia? Deben cumplirse dos valores muy importantes. El primero es la comunicación. Y yo te invito a ti, padre, madre, líder de familia, que en este momento de confinamiento, donde tú compartes más con tus hijos, principalmente jóvenes, yo te invito a que aproveches estos tiempos de confinamiento para comunicarse. Quizás sea un valor muy sencillo, pero comunicarse es un valor elemental para que este concepto se materialice en una familia. Y no solo para que este concepto se haga realidad, sino para que tu hijo pueda proyectarse y pueda hacer realidad ese proyecto de vida que él se está proyectando. Muy bien, antes de las actividades, quiero decirles que la comunicación es un arte. Oír es un arte y escuchar es un arte. Cuando tú, hijo, padre, madre, te sientes escuchado, estás ejerciendo una acción de respeto. Y por el hecho de ejercer una acción de respeto, tú vas a obtener una respuesta positiva de aquel que te está oyendo o aquel que te está escuchando. Fíjense, para tercer año, yo te invito a que promuevas una reunión familiar donde conversen el proyecto de vida. Deberías tomar notas de las metas personales y profesionales de cada miembro de tu familia incluida. Siempre y cuando tu líder de familia, padre o madre, estés dispuesto a respetar las decisiones de tu hijo. Y tu hijo, siempre y cuando tú estés dispuesto a respetar los consejos y orientaciones de tu padre, madre o líder de familia. Para cuarto año, con el apoyo de tus padres, realiza tu proyecto de vida y proyecta tus metas. Para quinto año, reflexiona en casa sobre las posibles amenazas de tu proyecto de vida, identifícalas y escríbelas en una lista y socialízalo con tu familia. Ahora bien, vamos a continuar con la área de formación
llamada Ciencias de la Tierra. Nuestro planeta Tierra es tan complejo y tan dinámico que si nos colocamos a analizar e interpretar su dinámica, no vamos a terminar. Es un estudio sin fin. La complejidad es la cualidad que determina un cuerpo. Nuestro planeta Tierra es un cuerpo que está determinado por ser complejo. ¿Y por qué? Porque él está conformado por varios elementos. Elementos que interactúan entre sí. Por esa razón es que se consideró como referente teórico práctico dinamismo y complejidad, o mejor dicho, complejidad y dinamismo. Pero ¿cómo entender o cómo comprender ese dinamismo? Resulta que nuestro planeta está conformado por elementos o por factores. Estos elementos o estos factores interactúan entre sí, pero resulta que estos elementos, o mejor dicho, llamados agentes, poseen factores externos. En este caso, nuestro planeta Tierra, ¿cuál sería ese factor externo? El Sol. El Sol es un cuerpo externo entre tantos que rodean nuestro planeta. El Sol tiene una interacción directa con nuestro planeta Tierra, que vendría considerándose como un factor que modifica los agentes que constituyen nuestro planeta Tierra. Los agentes, a causa de esta modificación, es decir, el factor modifica los agentes, se originan consecuencias. El Sol, al proyectarse con nuestro planeta o al interactuar con nuestro planeta, el Sol va a ocasionar o va a modificar aquellos agentes que componen nuestro planeta, y esta modificación va a causar consecuencias, produciendo un cambio en todo un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Te voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se originan los vientos? ¿Cómo se originan las montañas? ¿Por qué las olas del mar? Te voy a dar un ejemplo de interconexión entre los factores, agentes, causas y consecuencias a través del origen del viento. Este esquema fue un esquema que me creé, o mejor dicho, una ilustración que me creé para explicarte de qué manera se origina el viento. Fíjense, como les expliqué anteriormente, tenemos el Sol, que es el factor modificador, que es el factor externo. El Sol nos proyecta su radiación. Sepan que la radiación no viene con temperaturas altas. Esta radiación, al ser absorbida por la superficie, se va a transformar en energía térmica. Esa transformación de radiación a energía térmica, cuando esta energía térmica se concentra dentro de la superficie por las moléculas que componen la superficie, va a haber un momento que se va a ver en la necesidad de ser liberada a través de un proceso llamado irradiación. Esta irradiación se va a encontrar con masas de aire que ya están reposando en nuestra superficie. Esas masas de aire van a subir, van a ascender, empujadas por el calor liberado en la superficie, va a subir hasta nuestra troposfera, que es la capa más baja de nuestra atmósfera, que es donde se encuentran las nubes, las masas de aire circundantes en ella. Al ascender a la troposfera, ellas se van a encontrar con las masas de aire fría que ya se encuentran reposando en nuestra troposfera. Estas, al encontrarse por efecto de la gravedad, van a descender. Ese proceso de ascenso y descenso nosotros no lo vemos, pero lo percibimos. ¿A través de qué? A través del viento. ¿Me expliqué? Por esa razón, aquí me ilustré una imagen propia del origen del viento, y por esa razón es que la actividad de evaluación sugerida para quinto año en Ciencias de la Tierra es la siguiente. Investiga un sistema natural. Ejemplo,
El origen del viento fue un sistema natural que te acabé de explicar. Investiga un sistema natural, por ejemplo, el ciclo hidrológico, convección del aire, ciclo de las rocas y entre otros. Selecciona uno de ellos y en el sistema seleccionado señala el factor modificador, los agentes del sistema, la modificación causada y las consecuencias originadas. Debes realizar en equipo con uno o dos integrantes de tu familia para luego socializar y sacar sus conclusiones en cuanto al funcionamiento del sistema trabajado. Te recomiendo algo. Lee detenidamente la literatura del sistema que elegiste y compara con la imagen para que se te haga más fácil determinar los elementos indicados. Chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya sido muy productivo para su vida cotidiana y espero que les haya servido de aprendizaje. Muchas gracias. Bienvenidos a su martes de química divertida, una química que va a traernos muchas novedades, mucha diversión, curiosidades y aplicaciones en la vida diaria. Bienvenidos a toda la familia, a todos mis estudiantes de toda Venezuela. Quien les habla, la profesora Omaira Guerrero. Bueno, el día de hoy nuestro tema indispensable es preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien. Nuestro tema generador, la adolescencia. ¿Pero qué parte de la adolescencia? Nuevas responsabilidades, el ejercicio pleno de estas responsabilidades y la ciudadanía. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con nuestros estudiantes de tercer año. Para nuestros estudiantes de tercer año, vamos a definir qué es la química. Lo habíamos dicho en nuestra primera clase. A ver, ¿quién lo recuerda en casa? La química es la ciencia que estudia la materia. Dijimos que ¿qué era materia? Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Bien, la materia tiene propiedades características y no características. ¿Qué es eso de característica y no característica? Profe, ¿de qué está hablando? Bueno, cuando algo es característico es propio de uno y nos permite identificarnos. En la materia, esas propiedades son la solubilidad, la densidad, el punto de ebullición, punto de fusión, entre otros, porque son propios de cada material, ¿ok? Ahora bien, las propiedades no características son las que son comunes entre varios materiales. Pero ¿cuáles serán? Entre esas tenemos masa, volumen y temperatura. ¿Por qué son esas no características? Porque un mismo material puede tener una misma masa, tenemos dos materiales diferentes, pero pueden tener una misma masa. Eso nos va a permitir identificar que esto es un modelo de plástico o que es un puntero, un lápiz. No puedo saberlo de acuerdo a su masa, porque es la misma. Pero existen otras propiedades características que sí me permiten identificarlo. Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de las propiedades no características. ¿Bien? Entonces, masa, volumen y temperatura. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Con qué se mide? Con una balanza. Acá tenemos un modelo de balanza, ¿ok? En sus hogares pueden haberlo visto, en algún negocio, donde van a adquirir algún producto. Bien. En los laboratorios contamos con una balanza, puede ser de este tipo, un tipo electrónico, ¿ok? Que es a base de pilas, es muy sensible y es para medir una cantidad de masa determinada, muy pequeña. Mientras que en esta balanza podemos medir una cantidad de masa mayor. ¿Bien? Entonces, pero en nuestros hogares, a ver, cuando yo voy al mercado y compro una cantidad de papas, zanahorias, ¿qué digo? ¿En qué unidades la expreso? En kilogramos, en gramos, en miligramos. Muy bien, esas son unidades. Sin embargo, el Sistema Internacional de Medidas me indica que la unidad de la masa es el gramo, ¿ok?
y se simboliza con la letra G, G minúscula. Muy bien. Vamos avanzando entonces. ¿Qué es volumen? Volumen es el espacio ocupado por una cantidad de materia. Pero la materia puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Pero ¿cómo medir el volumen en esos estados? Bueno, podemos medir el volumen de acuerdo a si es un sólido regular por fórmulas matemáticas, que poco a poco vamos a ir viendo a lo largo de todo el año escolar. Tenemos volúmenes de sólidos irregulares. Por ejemplo, ¿qué es un sólido irregular? Es aquel que no tiene dimensiones, que no tiene una forma definida como tal y no puedo medir su tamaño exacto. Por ejemplo, un tornillo, una piedra. Pero ¿cómo mido yo el volumen de ese sólido irregular? El principio de Arquímedes, por desocupación del líquido que tengo en un recipiente. Teníamos un líquido, una cantidad, un volumen, y luego, al agregar el sólido irregular, aumentó el volumen. Al aumentar el volumen, entonces puedo determinar por diferencia cuál es el volumen de este sólido irregular. Bien, ahora, el volumen de un gas. ¿Cómo mido el volumen de un gas? De acuerdo al espacio que ocupa al recipiente que lo contiene, ya sea en un globo, en un cilindro, ¿ok? Entonces, hay diferentes formas de medir volúmenes de acuerdo al estado de la materia. Igual ocurre con la masa de un sólido, la masa de un líquido o de un gas. Ahora vamos con la temperatura. ¿La temperatura qué es? La fiebre. Vamos a ver a qué se refiere temperatura. Es el grado de calor que posee un cuerpo. Ese grado de calor, ¿cómo lo voy a expresar? De acuerdo al sistema internacional, la unidad es el Kelvin. Bien, ya habíamos visto, para la masa es el gramo. Para el volumen son decímetros cúbicos. Para la temperatura, Kelvin. Sin embargo, dirán, profe, pero el termómetro me indica es en grados centígrados, grados Celsius. Sí, ese es un tipo de unidad que se utiliza para medir, para expresar la temperatura. Igual los grados Fahrenheit. Ahora, ¿para qué? ¿Dónde está relacionado esto en nuestro hogar? ¿Quién de ustedes no ha hecho una torta o ayudado a hacer una torta en su hogar? A la abuela, a la tía, al papá. ¿Bien? Bueno, medimos volúmenes, medimos la masa. Sí, la masa, por ejemplo, la cantidad de harina que se necesita, la medimos con la balanza. ¿Cierto? El volumen, ¿con qué lo medimos? Con los recipientes que tienen medidas. En nuestro hogar, y los indicamos en la clase anterior, tenemos los vasos de medida para medir volúmenes. Y la temperatura, a ver, ¿dónde se aplica la temperatura al elaborar una torta? La temperatura del horno, ¿sí? Que no se pase de tantos grados porque si no la torta se quema, ¿cierto? Y si no tiene la temperatura adecuada, no queda bien, queda como cruda, también. Entonces es importante manejar estos términos y estos conceptos. Eso es para nuestros estudiantes de tercer año. Ahora vamos a ver nuestros estudiantes de cuarto año. Veamos acá en pantalla. Nomenclatura de compuestos inorgánicos. Esta nomenclatura de compuestos inorgánicos es cómo se nombran esos compuestos que vemos a diario en nuestro hogar. Recuerden que les dije que lean las etiquetas de todo lo que tienen en su hogar. Entonces, la clase anterior hablamos de los diferentes tipos de compuestos inorgánicos. Entre ellos tenemos compuestos binarios. ¿Por qué son binarios? Porque están constituidos por dos elementos nada más. Entre esos tenemos compuestos oxigenados, donde están los óxidos. Cuando digan óxido, es porque contiene oxígeno, unido a un metal o a un no metal. Tenemos los peróxidos.
como el peróxido de hidrógeno, H2O2. Tenemos compuestos hidrogenados, los hidruros y los hidrácidos, los ácidos hidrácidos. ¿Recuerda que habíamos hablado de los ácidos? Teníamos ácidos hidrácidos, que son compuestos binarios, y un compuesto terciario, que es un ácido oxácido. ¿Cuál es esa diferencia, profe? Un ácido hidrácido y un ácido oxácido. El hidrácido solamente contiene hidrógeno y un no metal, mientras que el ácido oxácido contiene hidrógeno, no metal y oxígeno, combinados en la proporción adecuada. Luego tenemos sales binarias. ¿Por qué? Porque nada más contiene dos elementos. Recuerden, una sal es la combinación de un metal con un no metal. Luego tenemos los compuestos terciarios, constituidos por hidróxido o bases. ¿Recuerdan cuando hablamos del jabón? De esos desinfectantes que tenemos en el hogar jabonosos. Bueno, esos son hidróxidos. Están constituidos por un metal, oxígeno e hidrógeno. Luego los ácidos oxácidos, que ya los mencionamos, y las sales ternarias, que es un metal, no metal y oxígeno. ¿Ok? Y los compuestos cuaternarios, que están constituidos por 4 elementos, que más adelante lo veremos a profundidad. Para nuestros estudiantes de quinto año vamos a hablar del carbono, pero vamos a hablar de unos señores llamados Lewis y Kekulé. El señor Lewis hablaba de una forma de representar la estructura del carbono, recordando que el carbono es un no metal, que en su última capa tiene 4 electrones de valencia. ¿Qué significa? Que tiene la capacidad de formar 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. 4 enlaces. Pero nuestro señor amigo Lewis hablaba de una representación de esos electrones de valencia. Veámoslos en pantalla. Tenemos para el hidrógeno, que tenía un solo electrón, el litio 1, estos son metales, en este caso el litio, sodio, potasio, rubidio. Tenemos el berilio y vemos cómo están representados por punticos, que son los electrones de valencia, es decir, los que tienen la capacidad para poder enlazarse con otros elementos. Aquí tenemos nuestro amigo carbono, 1, 2, 3 y 4. Bien, ahora, ¿de qué manera, para qué nos sirve esa representación? De cómo se van a enlazar. En el caso del átomo de carbono es un enlace covalente, comparten mutuamente los electrones. Y aquí vemos la representación de Lewis para diferentes compuestos. Estos son inorgánicos, pero en nuestro caso vamos a ver después lo que es la estructura en otra, como lo ha visto Kekulé. Kekulé hablaba, en vez de representarlo a través de punticos, esos electrones y los enlaces, hablaba de una línea que unía, ¿verdad?, que representaba ese enlace. En vez de ser puntos, una línea. Ahora, también hablaba Kekulé acerca de las que el carbono podía formar cadenas de 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Pueden ser cadenas muy largas. De hecho, podemos encontrar en la naturaleza, en el cuerpo humano, en la medicina, en los alimentos, cadenas de átomos de carbono muy largas. ¿Ok? Bien, aquí lo tenemos. Y así vamos a ir viendo cómo son esas cadenas. Otro aspecto del cual hablaba Kekulé era acerca de que el carbono podía formar anillos. Bien, pero estos anillos tenían enlaces dobles alternados y luego vamos a verlo más adelante en otro tema llamado resonancia, donde cómo va a haber ese movimiento de electrones. Ok, entonces veamos en pantalla otro aspecto
sobre la representación de un átomo de carbono tetraédrico. ¿Por qué? Porque él hablaba de una figura, y lo dijimos la clase pasada, pero en esa clase no vimos la imagen donde se representa el tetraedro regular. Kekulé hablaba acerca de que no descartaba la teoría de que era una figura bidimensional, y ya hablamos de una figura tridimensional, donde tenemos planos. Bien, aquí tenemos la representación de Kekulé para cadenas de átomos de carbono, ¿okay? Cadenas orgánicas, y cómo se representa Lewis y Kekulé. Bien, quiero hacer mención acerca de nuestro referente, la relación de nuestro referente con nuestro tema generador. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a relacionar la adolescencia con todos estos referentes que hemos visto para tercero, cuarto y quinto año? Resulta que estamos trabajando la responsabilidad de los adolescentes como ciudadanos, y hablamos acerca de reusar, reciclar, bien, y conservar el ambiente. De igual modo, la responsabilidad y el valor del trabajo. En nuestro hogar, nosotros podemos poner en práctica muchos de estos referentes a través de actividades, ayudando en nuestro hogar, en la cocina, así como mencioné, elaborando a lo mejor una torta, un postre, una comida, algo sencillo, pero que colaboren de manera responsable con sus padres, con su familia y con ustedes mismos. También con el ambiente, respetar el ambiente. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo una situación donde debemos mantener una conciencia de los recursos que vamos a utilizar para nuestras actividades. Y es por eso que hago mención antes de ir a nuestras actividades evaluativas. ¿Ok? Tenemos, para tercer año, elabora con materiales de bajo costo reusables una caja de ciencias con instrumentos de laboratorio que incluyan ya sea tubo de ensayo, un soporte, cilindro graduado o una balanza, pinzas para tubo, entre otros. Realiza una lista de estos instrumentos elaborados y el uso que tienen. Bien, registra la actividad por medio de un video o foto y socializa en familia. Aquí traigo un ejemplo. ¿Ok? Tenemos una caja. Nosotros podemos tener una caja en nuestros hogares, una caja de zapatos, ¿cierto? Esa caja nos va a servir para colocar nuestros materiales que vamos a elaborar de manera de reuso en nuestra casa. Por ejemplo, ¿quién no tiene en su casa un gotero? Bien, un gotero que tiene medidas, nos permite medir volúmenes. Ok, también tenemos acá una cucharita o una espátula que también son instrumentos de laboratorio. Bien, y eso puede formar parte de nuestra caja de ciencia. Y los vamos colocando aquí. Como tubos de ensayo, ¿qué podemos usar? Vamos a buscar en casa qué podemos usar como tubo de ensayo. Como cilindro graduado, una puede ser una inyectadora y le cortamos la parte de abajo. Como pinza para tubo de ensayo, observemos, ¿para qué funciona esta pinza? Yo tomo la pinza, ¿bien? Y si esta sustancia está caliente o está reaccionando, entonces yo la puedo tomar con eso. Pero ¿esto a qué se asemeja? A una pinza, un gancho para dar la ropa. Bueno, puedo elaborarlo y lo coloco en mi caja. Igual, aquí tengo otro material. ¿Qué será esto? Un cepillo. ¿Pero para qué me sirve en el laboratorio? Para lavar los tubos de ensayo, cilindro graduado o algún otro material de laboratorio. Y esto puede ser a lo mejor en la casa para limpiar los teteros o algo así. Bien, también lo coloco en mi caja de ciencia. ¿Qué propósito tiene mi caja de ciencia, queridos estudiantes?
vamos a iniciar experimentos y esos experimentos los van a hacer ustedes en su hogar. ¿Con qué materiales? Con los que vamos a tener en nuestra caja de ciencia. Entonces, continuamos con nuestras actividades. ¿Estamos claros? Les recomiendo tomen fotos, videos y súbanlo a las redes sociales. Ok. Cuarto año. Busca etiquetas, 4 etiquetas de envases o alimentos, sustancias en el hogar, e identifica los compuestos inorgánicos de los que hablamos, presentes en los mismos, y realiza un esquema en el que se identifique de acuerdo al tipo de compuesto, su fórmula y nombre. A investigar, muchachos. Para quinto año, representa mediante un dibujo la estructura de Lewis y Kekulé de compuestos de uso común, tales como el agua, que es más común que el agua, ¿cierto? El amoníaco, un olor un poco particular. Y el metano, vamos a ver dónde hay metano. ¿Cuál es el uso e importancia de esta sustancia en la vida diaria? Socializa y reflexiona en familia. Bueno, eso fue todo por este día de clase, nuestra clase de química. Espero que les haya gustado. Pónganlo en práctica. Hoy estaremos hablando de energía, como nuestro tema indispensable, que es petróleo y energía. Nuestro tema generador el día de hoy es la adolescencia, nuevas responsabilidades en el ejercicio pleno de la responsabilidad y la ciudadanía. A partir de este momento comenzamos nuestro recorrido a través de observando esta lámina. Acá podemos observar un parque eólico. La profe Isabel Ponce de Biología nos hablaba sobre ciencias naturales, un área que se relaciona, o una ciencia que se relaciona muy integrada con lo que es la física. Nos habló sobre energía térmica, movimientos tectónicos, la práctica tectónica de nuestro país. Fíjense cómo estamos relacionando todos esos referentes teóricos de la profe de Biología que nos conversó hace rato con física. Acá tenemos un parque eólico. ¿Qué es un parque eólico? ¿Verdad? Esta energía que proviene de un parque eólico nada más se da es por el movimiento del aire, ¿okay? Por esas corrientes de aire. Y es una energía cinética. Acuérdense de la clase anterior cuando hablábamos de cinemática, que es una rama de la mecánica que estudia el movimiento sin tomar en cuenta la causa y efecto que origina dicho movimiento. Por eso que los parques eólicos que encontramos en nuestro país, uno de los que yo tuve la oportunidad de conocer en el estado Zulia, específicamente en Sinamaica, su región Guajira, donde encontramos un parque eólico. ¿Cuál es la función de estos molinos de viento? Que ellos, a través de su estructura, poseen un generador, ¿ok?, que mueve la paleta y activa la turbina, que es la que no produce la energía, para producirla en energía eléctrica. Ahora bien, tenemos acá la energía nuclear. Ella dice que proviene de la perdición del átomo y sirve para producir electricidad en grandes centrales, donde el calor que desprende se transforma en vapor y mueve turbinas. Acá tenemos lo que dice la energía nuclear. Proviene específicamente de un átomo. Acá tenemos la estructura de un átomo y sus partes, como lo son protón, neutrón, electrón y el núcleo. En casa, junto a tus familias, pueden socializar e investigar la definición de cada uno de los elementos que componen un átomo. La energía nuclear se da de dos formas, una de fusión nuclear y la otra de fisión nuclear. La fusión nuclear es cuando la energía se libera cuando los núcleos de los átomos se integran, como pueden observar acá, se integran o se fusionan para generar un núcleo más grande. ¿Ok? En los reactores nucleares, que en este caso es la fisión nuclear, el vapor proviene del movimiento de los átomos del combustible. Luego tenemos la central hidroeléctrica, ¿okay? Los embalses. Uno de los más importantes de otro país es la central hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en el estado Bolívar. Pero muchos se preguntarán en casa, ¿cómo un embalse, cómo una estructura de construcción, cemento,
puede generar electricidad, porque pueden observar solamente es toda la estructura de la represa. Por lo tanto, fíjense acá, cómo pueden observar los diferentes elementos que están en juego para que toda esa electricidad vaya por el tendido eléctrico y la distribuye a cada uno de nuestros hogares. Tenemos acá el agua en movimiento. Ven cómo baja por una tubería. Tenemos el agua en movimiento, cómo baja por la tubería y llega a la turbina. El agua que por acá corre es la que utilizamos para regar la siembra, entre otras cosas. Luego es el generador, a mover la paleta, activa la turbina, luego es procesada al transformador y luego al tendido eléctrico, que es donde va a distribuir la energía eléctrica a cada uno de nuestros hogares. En casa los invito en familia a socializar todos estos elementos para que puedan conocer cómo es el proceso y cómo es por qué nos llega esa electricidad a nuestros hogares. Tenemos ahora la energía térmica. La energía térmica es la producida por el vapor, el calor. Acá podemos hablar sobre el calor y temperatura. No son lo mismo, muchos creen que el calor es igual que temperatura. No, si tengo calor no puedo tener frío. Todo objeto que es expuesto al calor aumenta su temperatura. Acá tengo un instrumento donde podemos, la temperatura, es la unidad o medida de energía molecular, la cantidad de energía molecular. Como podemos observar acá, un voltímetro. Bien, continuando acá, tenemos entonces, en casa, ¿cómo podemos obtener energía térmica? Cuando tenemos los calentadores del baño de agua, ahí tenemos presente energía térmica, porque dentro de él hay un condensador, un generador, que procesa esa agua fría, agua tibia o caliente. Tenemos la olla de presión, donde ahí también cuando la temperatura aumenta a alta temperatura, proviene el vapor. Tenemos las chimeneas, las calderas, las turbinas, que ya le he hablado anteriormente, generador y electricidad. Tenemos otros elementos naturales de energía térmica que son renovables, como el carbón, el petróleo y el gas natural, y también el agua fría. Como les dije, al calentar a alta temperatura proviene el vapor y es la energía térmica. La profe Isabel Ponce en biología nos hablaba sobre la energía térmica, que es producida cuando podemos un ejemplo de fenómenos naturales. Y en casa, joven, ¿nos faltará algún tipo de energía? Claro que sí, lo que pensaste es así. Acá tenemos la energía química. Acá tenemos algunos elementos de reacciones químicas. ¿Qué es la energía química? No es más que el potencial de una sustancia química que al ser transformada o para transformarse a través de una reacción química, y luego un ejemplo es la combustión. ¿Qué es la combustión? La combustión no es más que una reacción química a través del oxígeno y un material oxidable. Y viene acompañada de desprendimiento de energía o incandescencia o llama, que es lo que ahorita vamos a mostrarles. Fíjense, la energía química, acá tenemos la combustión, un ejemplo de combustión, como le decía anteriormente. Fíjense, vamos a encender, tengo en la inicial un cambio físico-químico. Tenemos físico porque tengo un material, tiene su densidad, su tamaño, su masa, y tengo al principio de esta actividad papel y oxígeno. Papel y oxígeno. Acá tengo esto. Durante la combustión, yo hablaba sobre con desprendimiento de energía. En este calor está, ¿verdad?, el movimiento de moléculas. Va a emprender humo. Y aquí tengo entonces la conclusión. Ahora tengo ceniza
Tengo acá ceniza y dióxido de carbono, que son, ¿verdad? Al principio teníamos papel, oxígeno, ahora tenemos ceniza y dióxido de carbono. Bien, fíjense. Entonces, otro ejemplo de energía química tenemos las baterías en nuestros celulares, ¿ok? Hay teléfonos inteligentes que tienen su batería incorporada, ¿ok? Tenemos las baterías de linternas en casa, tenemos la mezcla de algunas sustancias para que suceda una reacción química. En casa los invito a socializar todos estos tipos de energía, ¿verdad? Y puedan, en la página web de Cada Familia Una Escuela, pueden encontrar esta clase, y van a encontrar un mapa mental de todos los tipos de energía y pueden socializar y ampliar el conocimiento adquirido el día de hoy. Para concluir, tenemos las actividades. Para tercer año, junto a tus padres, observa los diferentes objetos que hay en casa. Aplique una fuerza para ejercer un movimiento. Observa detalladamente y describe su movimiento. Compartir opiniones con tu familia, luego en una hoja en blanco narrar tu experiencia. Para cuarto año, elabora un cuadro comparativo con los tipos de movimientos, elementos y propiedades. Y para quinto año, realiza un croquis del desplazamiento de un fenómeno natural. Bueno, hasta aquí nuestra clase del día de hoy. De verdad, ha sido para mí una satisfacción estar con ustedes nuevamente en esta clase de física. Para el día de hoy vamos a trabajar con ciencias naturales. Para eso les voy a presentar un recurso que nos va a permitir consolidar y reforzar los conocimientos. Les presento la cartelera. Es un recurso que permite al estudiante poder visualizar la información y a su vez nos motiva para la investigación del tema. Una cartelera puede ser elaborada ya sea con madera, plástico o con cualquier otro material que ustedes consideren necesario que los tengan a su disposición y con material reutilizable. En las esquinas vamos a pegarle estas cartulinas con estas formas. Es importante recordar, ustedes que están en sus casas, puede ser más preciso que yo en este momento. ¿Cuál es el tema que podemos abordar para colocarlo como información en una cartelera? Cualquiera. En este caso vamos a tomar uno, la energía. Fíjense, este es el título del tema, la energía. Lo centro, lo coloco aquí en el centro de la cartelera. En términos generales, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. También es ese proceso de cambio en sí mismo o en otros cuerpos. Esa es la energía. Fíjense ustedes, la energía se clasifica de esas fuentes de energía que el ser humano puede aprovechar. ¿Saben cuáles son esas fuentes de energía? Exactamente. Las fuentes de energía se clasifican en renovables y no renovables. Las fuentes de energía renovables. ¿Cuáles serán esas fuentes de energía renovables? Bueno, esas fuentes son las inagotables. Son las que llegan continuamente a la superficie de la Tierra y son inagotables. ¿Cómo cuáles? El sol. Sí, esa es la mayor fuente de energía que es inagotable. Ajá, pero en el caso del sol, ¿qué proceso ustedes recuerdan en este momento que el sol permite realizar? El ciclo del agua.
Exactamente. En ese ciclo del agua existe un proceso biológico, químico y físico. Biológico porque el agua transporta los nutrientes necesarios para los seres vivos. Físico, ¿por qué físico? Por los estados, ya sea líquido, sólido, gaseoso. Y químico porque permite esa reacción química para que los cambios se produzcan en el caso del ciclo del agua. Muy bien. Fíjense, hablamos del sol, pero ¿qué otra fuente? El viento. Esa es la eólica. Muy bien. Y así como esa, existen otras, como la biomasa, como la hidroeléctrica, entre otras. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la fuente de energía no renovable. Tengo aquí la palabra no renovable. Comenzamos acá a colocar la otra palabra que es no renovable. ¿Cuáles serán esas fuentes no renovables? El petróleo. Si es el petróleo, fíjense, para una cartelera yo puedo utilizar imágenes relacionadas con el tema correspondiente. Tengo esta imagen que se relaciona con el petróleo. Voy a pegarla. El petróleo, sí, es una fuente de energía no renovable. Es limitada, muchachos. Entre otras fuentes de energía que ustedes recuerdan. El carbón, excelente. Otra más. El gas. Esas son las fuentes de energía no renovables. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí la clase. Espero que les haya gustado. A partir de los elementos trabajados por la docente del área de formación que me antecedió, vamos a tomar en consideración algunos aspectos. Por favor, acompáñenme a la pantalla. Es importante que la familia, siendo el espacio, digamos, natural para los aspectos relacionados con los valores, desde el ejemplo, no solamente con decírselo, sino también desde el ejemplo, trabaje con su hijo, con su hija, con el estudiante y el participante en el hogar, por supuesto, respetando su ritmo, modo y estilo de aprendizaje. En estos momentos en que nos encontramos de distanciamiento social, ciertamente cada familia se convierte en una escuela, en donde cada uno de los miembros de la familia les agrega ese granito de arena para que el estudiante o el participante vaya progresando en los procesos de aprendizaje. El plan de vida del estudiante es importante porque debemos escuchar cuáles son sus inquietudes, necesidades y a partir de allí ir orientando el proceso de aquellas metas a corto, mediano y largo plazo. La prevención es sumamente importante. Nuestros estudiantes y participantes deben estar preparados ante situaciones inesperadas, saber a quién deben llamar, dónde comunicarse, cómo deben dirigirse, a qué lugar. Es decir, que ante cualquier situación que se les presente de manera inesperada, puedan atender, puedan reaccionar. Y la familia como un espacio nutritivo es de vital importancia para cada uno de nuestros estudiantes y participantes porque es allí en donde nosotros debemos proporcionarle ese espacio de armonía, equilibrio y amor. Vamos entonces ahora a ver el video que nos trae la profesora Yolibel Aponte con las palabras claves del programa del día de hoy en el nivel de media. Hola, buenas tardes. En el nivel de educación media vamos a trabajar en lengua de señas venezolanas las siguientes palabras claves. Estas son familia, educación a distancia, emociones. Interesante, ¿no es cierto? Recuerde, es importante que cada uno de nosotros vaya aprendiendo las palabras en lengua de señas venezolana.
Continuando entonces con las orientaciones del área de formación de química, señalaremos entonces, importante que nuestros estudiantes profundicen en la investigación con los elementos que tengan en casa, sea canaima, una tablet, un teléfono inteligente, la colección Bicentenario o cualquier otro libro que les permita apropiarse y profundizar en los contenidos. La elaboración de fichas es bien conveniente, en donde podemos colocar allí los esquemas, algunos conceptos, fórmulas que al momento de estudiar, repasar o realizar las actividades nos permitan evocar con facilidad. Elaboración de modelos, si pueden ser tridimensionales mejor, la vinculación de los contenidos con la vida diaria, la profesora hoy hablaba de lo que se refiere a masa, volumen, temperatura, esos elementos cuando los tenemos en la cocina para lo que es una balanza, lo que es una jarra de medida. Como lo dijo la profesora en el día de hoy, la cocina es el principal laboratorio que tenemos en casa. El respeto al ritmo, modelo y estilo de aprendizaje es de vital importancia para cada uno de nuestros estudiantes y participantes. Lo mismo que el cumplimiento del horario y calendario para llevar adelante las actividades como corresponde y, por supuesto, chequear con el estudiante qué aprendiste y cómo lo aprendiste, que fue más rápido, que fue más sencillo, que fue más difícil. Y ya para ir cerrando, unas recomendaciones para la familia: es importante gestionar de manera efectiva las emociones. A veces nos sentimos muy bien, otros días no tanto, pero podemos gestionarlo haciendo una llamada telefónica a un amigo, escuchando música, caminando, realizando entonces diferentes tipos de actividades, porque entendemos que esto, como cualquier otra situación, pasará. Evita la sobreexposición a las noticias y recuerda que en este proceso no estás solo. Vamos a ver entonces un último video que nos viene con el psicólogo con unos importantes tips. Soy Luis Pulido, psicólogo del Distrito Capital, y hoy vamos a hablar sobre la resiliencia. La resiliencia es entendida como la capacidad que cuentan los seres humanos para enfrentar las adversidades. Para ello voy a dar 3 breves tips que debemos considerar. El primero es que debemos reconocer nuestras potencialidades y la de nuestros hijos e hijas. El segundo es que debemos mantener una actitud positiva en la vida para poder enfrentar estas situaciones y conseguir soluciones. Y la última, y no por ello menos importante, es la capacidad para reconocer esos logros que tienen nuestros hijos e hijas. Esperemos que la información dada en el día de hoy sea de su utilidad. Y recuerde que ser diferente es algo común. Hemos llegado al final de este martes de Ciencias Naturales en tu programa Cada Familia, una Escuela. Por supuesto, hay que agradecer toda la atención que nos brindaron los estudiantes de Educación Media General, Media Técnica y la modalidad de Educación para Adultos en todas las áreas de formación. También tengo que agradecer a los padres, madres, representantes que acompañan a esos estudiantes, pero por sobre todo a los profesores y profesoras en toda Venezuela que hacen posible esta nueva modalidad de educación a distancia. Por eso queremos invitarles a que se conecten con nosotros en las redes sociales para que puedan descargar contenidos adicionales y de esa manera disfrutar de las guías pedagógicas que hemos preparado a través del siguiente enlace: me.gov.be, para que consigan al Ministerio del Poder Popular para la Educación. También les ofrecemos cadafamiliaunaescuela.me.gov.be para que se consigan con su programa en su página web oficial. Pero además nos pueden conseguir en las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, @MPPEducación. Y en el caso de Cada Familia una Escuela, te invitamos a que puedas enviarnos tus fotografías y videos a través de Twitter, @FamiliaEscuela1, y en Instagram y Facebook, @CadaFamiliaUnaEscuela. Queremos ver esos experimentos que hicimos hoy martes de Ciencias Naturales, y para hacerlo solamente tienes que usar la etiqueta Cada Familia una Escuela. Si hay algún experimento que no te quedó muy claro, no te preocupes. Puedes descargar muchos contenidos adicionales y además visualizar este programa una y otra vez a través de nuestra página oficial de YouTube, Cada Familia una Escuela.
Recuerda muy bien las asignaciones porque tenemos un canal de Telegram al cual te puedes suscribir y en donde vas a poder conseguir todas estas asignaciones de manera inmediata al alcance de tu teléfono móvil. Por ahora nosotros nos despedimos, pero agradecemos que ustedes siempre estén con nosotros de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde. ¿En donde? En tu programa, Cada Familia, una Escuela. Dibújame. Hasta mañana.